¿Qué tal, amigos de Futsalayense Recuerdos? Pues hoy nos encontramos con un defensa central que me atrevo a decir el mejor defensa central en la historia de Celaya. Muchos aseguran incluso el mejor defensa central que ha llegado al fútbol mexicano. Estamos con el gran Iván Hurtado. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto para mí, qué placer de esta invitación. Agradecido con este momento de estar en este lindo programa como es este programa, Recuerdos. Y pues creo que estar aquí me trae muchísimos recuerdos. Qué bueno, el programa, la palabra perfecta. Y contento de estar aquí en una ciudad que digo que es mía, que es mi casa, que viví los mejores momentos deportivos porque Celaya y esta ciudad me permitió vivir bien y en el plano deportivo Celaya me brindó mostrar mis condiciones, eh, dándome la oportunidad por primera vez de mostrar todo lo que yo podía dar a nivel internacional, ¿no? Vine de Melé a préstamo y vine a los Toros de Celaya con mucha ilusión. Cuando era muy chico, acá llegué ya a cumplir 20 años y venía con mucho sueño, con muchas ganas de triunfar, de ser alguien, de aprovechar esa oportunidad, porque para mí el fútbol es eso, ¿no? Sí. Es de oportunidades y lo único que tiene que hacer uno como jugador es aprovecharla. Creo que lo hice, vine a préstamo, hice todo para que el club pueda hacer de esa opción de compra y de ahí pues seguirme afianzando mucho más, pero sobre todo contento y muy a gusto de la manera como me acogió el equipo, los compañeros, la ciudad, la gente, y realmente que me pude adaptar enseguida y pude darle a la gente en el plano deportivo lo que ellos querían, ¿no? Esa alegría, esa seguridad en la parte de atrás y que tengan esa confianza en mí que por algo el club me había contratado, ¿no? Y gracias a Sí. Dios eso lo pude lograr, ¿no? Precisamente hablando de tu llegada a Celaya, ¿quién se acerca a ti para que tú llegues a Celaya? ¿Cómo se da tu llegada? Mira, normalmente en este mundo del fútbol uno juega en diferentes continentes, en diferentes canchas, unas mejores que otras, pero uno a la larga uno no sabe quién mismo lo está viendo, ¿no? Sí. Por eso digo que el fútbol es de oportunidad y uno tiene que aprovecharla, pero sobre todo hacer las cosas bien en la cancha, que es donde te catalogan si eres bueno o eres malo. Entonces, en ese trajinar del fútbol a nivel de selecciones, a nivel de categorías infantiles, después llegué a la selección mayor, eh, creo que en uno de esos partidos o jugando para mi equipo como es MLE, el cual soy hincha, donde inicié, eh, había un representante, el señor Luis Aguirre, que fue el inicialista de traer la gran mayoría de jugadores de nuestro país que salieron al exterior, especialmente México, ¿no? Y en una de esas, jugando Copa Libertadores con Gremio y Palmeiras, el Palmeiras de Rivaldo, de Roberto Carlos, en un momento él me manifestó de que el club le había dado la potestad para él representarme, ¿no? Días iban, días venían, y de un rato a otro me manifiesta que el club Toros de Celaya estaba interesado en mí y el club había accedido a prestarme, ¿no? Se da esa oportunidad, me dio mucha alegría, contento y dijo, ok, era lo que yo quería, no hay problema, vamos. Ya, pero atrás de eso parece que hubo la dirigencia en ese momento de los españoles, don Enrique Fernández, que en paz descanse, gran dirigente, el señor Antonio también, y el resto de dirigentes que ya tenían una edad considerable, pero apostaron por este Celaya, por esta ciudad, por armar una estructura y darle mucha alegría
al pueblo. Y así se dio. Cuando me dice Iván, bueno, hay el préstamo, tienes que viajar a México, es tu nueva casa, un nuevo reto. ¿Ya conocías México? A ver, México sí lo conocía, ¿ya? Pero no había tenido la oportunidad de venir en calidad de profesional, de venir a radicarme acá, ¿no? Entonces, se dio esa oportunidad de venir a préstamo en primer momento, y después ya a través de lo que demostré, de mi capacidad, la entrega, encajé bien en el grupo, me gané un lugar, me gané un puesto, el respeto de mis compañeros, de igual manera que también debo agradecerles, me ayudaron mucho. Cuando se da que Celaya obtiene mis derechos deportivos, ¿no? Yo dije, wow, era lo que quería, no quería regresar al país. Porque mi sueño era mantenerme por mucho tiempo en el extranjero. Entonces se dio así y caigo en un equipo con muchos sueños, que recién empezaba, que estaba trascendiendo, que quería hacer historia, y realmente todo se dio como para poder mostrarme acá, triunfar, sí, y haber tenido la aceptación de ustedes, ¿no? Sí, no, claro. ¿Tus primeras impresiones de llegar al Celaya? A ver, mis primeras impresiones, sí, que llegué a una ciudad pequeña, pero así al momento de haber llegado, haber pisado tierra celayense, me di cuenta de su hospitalidad, de la gente buena que tenía Celaya, de esa apertura, de haberme acogido como propio, y uno detecta eso al momento, ¿no? Entonces eso también le ayuda a uno como profesional, y sobre todo a uno como extranjero, de poder decir, me han recibido bien. Sí. Lo único que me toca es demostrar en la cancha, hacer las cosas bien, y seguro que las cosas van a mejorar, ¿no? Y en eso me mentalicé, pude llegar y retribuir con muy buenos partidos, haciendo bien las cosas, ganándome un lugar, ¿no? Teniendo la confianza del técnico, en ese entonces el profesor Álvarez, que en paz descanse también, ¿no? Y empecé a hacer mi historia, ¿no? A través del colectivo, también de la ayuda de mis compañeros, y cuando ya el equipo se hizo en mis derechos, yo dije, bueno, era lo que quería. Sí. De aquí tengo que seguir echándole más ganas, seguir reafirmando realmente por qué Celaya compró mis derechos deportivos, y seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Y precisamente te toca llegar, Iván, en una temporada pues que yo considero que es la mejor en la historia del fútbol celayense, la temporada 95-96, que eran un equipazo que todos recuerdan. ¿Cuál era la mística de esos Toros del Atlético Celaya que llegan a la final? No, mira, lo más importante de ese grupo es que éramos conscientes que no éramos el equipo consagrado, que no éramos el equipo grande como sí lo hay acá, y que éramos un equipo modesto, pero con grandes seres humanos, con grandes futbolistas, con jugadores que queríamos trascender, con jugadores que queríamos marcar una historia, ¿ya? Yo ya era un jugador de selección, la gran mayoría, por no decir el resto de mis compañeros, habían podido jugar a nivel de categorías infantiles, pero no selección mayor. Teníamos un referente como Emilio Butragueño, ¿no? Quien no lo conocía, un grande, un ídolo de todos nosotros. Pero se hizo esa sinergia de esos jugadores experimentados de selección, jugador con el nivel de la talla de Emilio, con el resto de los muchachos locales que querían trascender, que querían ser alguien, que querían tener mejores oportunidades en otros clubes, y pudimos hacer una muy buena familia, ¿no? Entonces eso nos llevó a poder hacer historia, a poder darles alegría a todo el pueblo celayense, que estaba rendida a los pies nuestros, porque cada partido convencíamos, porque cada partido jugábamos mejor, porque cada partido
demostrábamos nuestras capacidades línea por línea y que los poníamos a soñar, los ilusionábamos a ustedes, ¿no? Sin ser ese equipo grande, pero jugábamos bien al fútbol, éramos un equipo compacto, jugábamos con alegría, pero también teniendo mucha responsabilidad, y jugábamos de igual a igual, tanto de local como de visitante, proponíamos. Tuvimos grandes triunfos, le ganamos a equipos importantes aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Y eso nos fue llenando de ilusión y fuimos creyendo mucho y mucho más. Y sobre todo el pueblo se dio cuenta que tenía un equipo que los representaba bien, que lo único que queríamos es darle alegrías tras alegría y poderle ganar a todos los equipos. Y eso fue dándose a través de lo que nosotros habíamos conformado esa gran familia, ¿no? Sí. Si había alguna envidia era sana, todos éramos competitivos, queríamos ser los mejores en nuestros puestos, dar lo mejor de sí, y eso nos ayudó mucho para hacer un equipo sólido y llegar a la liguilla, superar a los rivales que nos tocó y poder llegar a esa gran final que fue una sorpresa para propios extraños, ¿no? Cuando llegamos y dijimos presente en la finalísima frente a un gran equipo, a ese Necaxa, para mí uno de los mejores Necaxa de la historia de la institución, competimos de igual a igual. Y por el formato del fútbol mexicano, perdimos una final sin perder ninguno de los dos partidos, ¿no? ¿Cómo vivió esa final, Iván Hurtado? No, una final, perdón, soñada, porque ese es el anhelo de uno como jugador y mucho más del extranjero. Llegar a un país que no es el tuyo, poder trascender, poder llegar a ser finalista, de ganarla, no solo jugarla, sino decir, bueno, tengo mi primer torneo en tierras extranjeras y mira, he accedido con el resto de mis compañeros a jugar una final, ahora hay que ganarla, ¿no? ¿Y con qué rival? Con el Necaxa, uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. El equipo de la época, le dicen. El equipo de la época, mira. De la década. De la década, no estaba diciendo algo por decir, para mí, el mejor Necaxa de toda la historia, sí, de jugadores tanto locales de primer nivel, jugadores de alto rendimiento, seleccionados, mexicanos, mundialistas, los extranjeros igual, lo de Aguinaga, mi paisano, sí, lo del Ratón Zárate, uno de los delanteros más rápidos que tenía el fútbol mexicano, ¿no? Y pudimos nosotros emparejar la serie, jugar mano a mano, sin problemas, sin escondernos, sin colgarnos de los palos, y salimos a jugar a lo que sabíamos, con la confianza que nos caracterizaba, pero sobre todo confiando cada uno en nuestro compañero, ¿no? Y sabiendo que teníamos la capacidad de que jugamos bien al fútbol y por algo nos habíamos merecido ser finalistas de ese torneo, ¿no? Entonces, no teníamos nada que perder, teníamos todo por ganar, pero además la confianza y el gran grupo que habíamos hecho, porque realmente jugábamos bien, ¿no? Era un equipo muy técnico, tratábamos muy bien la pelota. Desde la parte de atrás salíamos jugando, teníamos muchas sociedades y eso es lo lindo del fútbol, al menos para mí ese es el fútbol, ¿no? Disfrutarlo, hacer 1, 2, 3, 10, 20 pases, darle la vuelta, intentar por un lado, si no se puede, sacarla para el otro y tener esa tenencia de balón que a la larga te da mucha ventaja para poder superar al rival. Y ese Celaya de aquel tiempo, del cual estoy orgulloso de ser parte de ese gran equipo, de haber podido lograr esa gran familia y haber hecho historia en esta ciudad, ¿no? Y eso se reflejaba completamente en las tribunas. Iván, salen a la cancha del Estadio Azteca en esa final y se encuentran con todo Celaya tapizando las tribunas del Azteca. Como jugador, ¿qué sentimiento te viene de ver ese apoyo, esa cantidad, esa magnitud? Sí, esa es la satisfacción más grande que tiene uno como profesional, ¿no? De salir al escenario, de salir al reducto y ver un estadio abarrotado. Yo creo que
ese día no quedó un celayense aquí en Celaya. Viajaron todos, ¿no? Y qué alegría para nosotros. Pero a la misma vez asumíamos un gran compromiso, una gran responsabilidad de saber que todo un pueblo se había volcado para vernos a nosotros, para apoyarnos, para decir presente, muchachos. Nosotros desde las gradas y ustedes desde la cancha, ¿no? Y creo que no le fallamos a nuestro pueblo, a ese hincha que siempre, no solo en esa final, sino aquí en el Miguel Alemán Valdés, todos los sábados, cada 15 días era el estadio a reventar, había gente que se quedaba por fuera muchas veces. Y cuando íbamos a otra ciudad, igual la gente nos seguía mucho, ¿no? Entonces yo creo que tuvimos esa empatía del hincha, jugador, esa buena relación, porque también el andar bien, los triunfos, el jugar bien, el ganar de local, de visitante, te da que la gente compenetre más con el equipo, que la gente se ilusione más, que la gente diga, ese es mi equipo. Ese son los Toros de Celaya, ¿no? Le dimos esa alegría, esa satisfacción, y ustedes asumieron como propio, como que si ustedes eran los que jugaban y decían, ese es mi equipo, orgulloso de ser celayense, de ser cajetero. Ahí está, mis queridos Toros de Celaya, ¿no? ¿Cómo se vive precisamente el ambiente al término de la final, el regreso a Celaya? ¿Cómo estaba el ánimo del equipo? Mira, a todos, todo jugador normalmente es ganador, ¿no? Unos más, otros menos, pero hay unos que somos ganadores al 2000%, ¿no? Y que jugamos a la bola, como decimos en Ecuador, aquí a las canicas y queremos ganar. Para nosotros no hay partido amistoso, ¿no? Terminamos con la alegría de la satisfacción cumplida, del deber cumplido, pero un poco triste porque sabíamos que así como quedó campeón Necaxa, podíamos haber quedado campeón nosotros, ¿no? Porque Emilio tuvo una oportunidad de gol clarísima ya a pocos minutos de que termine el partido, ¿no? Y no pudo concretar. Imagínate si eso hubiese pasado, yo creo que el Azteca se viene abajo, ¿no? Pero volvimos a Celaya con ese sentir, decir, no le pudimos dar el campeonato a nuestra gente, pero también con la tranquilidad del deber cumplido por todo lo que hicimos, ¿no? Por todo lo que se entregó, porque la gente vio que no escatimamos en ningún momento, dimos todo por el todo, nos entregamos y queríamos salir campeón, ¿ya? Queríamos hacer más historia de lo que se hizo, pero también entendiendo que en el fútbol a veces todo lo que uno se propone no lo logra y que también el rival cuenta y que el rival también se prepara para superarte, ¿no? Una gran final muy bien jugada ante un gran rival, el mejor Necaxa de la década para mí, de la historia de la institución. Y bueno, quedó campeón un equipo con muy buena estructura, sí, con una estructura no de un año, sino con unas bases sólidas de mucho tiempo, ¿no? Con un técnico consagrado, el de los más experimentados que tiene el fútbol mexicano, seleccionador de la selección mexicana, dirigió a los jugadores más importantes de este país, así que era meritorio, por donde lo veamos era meritorio porque no enfrentamos a cualquier equipo, enfrentamos a uno de los clubes más importantes que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Como es el Necaxa. Sí, el equipo de la década, bien lo dices, después de esa temporada mágica que termina, vienen otro par de temporadas para ti aquí en Celaya. Por ahí te toca coincidir con la tercia de Emilio Butragueño, Hugo Sánchez y Michel, después se van ellos, después llega Carlos Pavón, todos ellos. ¿Cuál es el partido que más recuerdas en general del Atlético Celaya? Si pudieras revivir uno. No, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Por decir, los partidos de la liguilla, que superamos a rivales importantísimos. Sí.
Imagínate, lo dejamos en el camino a Monterrey, el Monterrey de Verdirame, Sí. de De Luis Miguel Salvador. de Luis Miguel Salvador, internacional con México, goleador de goleadores, un tipo complicado. Dejamos al Veracruz de el brasilero, se me escapa el nombre, que jugó en el América, el zurdo. Sí. Muy buen jugador, un jugador que marcó mucha diferencia acá. De Santos, ¿no? Muy querido. Y fue una eliminatoria que era aparentemente complicada, pero nosotros la hicimos fácil por cómo enfrentamos esa liguilla, ¿no? Y eso nos da para ser finalistas y enfrentar a ese Necaxa que siempre fue complicado. Entonces, partidos como esos, el partido en Ciudad Neza, ese equipo que revolucionó el fútbol mexicano también con sus locuras, comandado por el Turco Mohamed, el Piojo López, por Larios, jugadores también de mucha trayectoria y que me trae mucho recuerdo porque ese día hice 2 goles, ¿no? Uno en mi propia puerta y otro a favor, y en el mismo arco hice los 2 goles, ¿no? Una pelota ahí al primer palo, hace mucho viento, no calculé bien y la termino metiendo en el ángulo de mi propio arco, ¿no? Pero como el fútbol es tan generoso y te da este tipo de oportunidades de poder reivindicarte, después una falta y veo, tomo esa confianza y puedo ejecutar el tiro libre y le hago el gol a Lario, ¿no? Creo que qué alegría, está dentro de los goles más largos, más distantes, sin que el balón caiga, ¿no? Y que haya qué portero, ¿no? Claro, portero, ¿no? Entonces, partidos aquí con el mismo Toluca, partidos con Pachuca, en Pachuca, un Pachuca también complicado. No, pero hay muchos partidos realmente que con los cuales me puedo quedar, pero sin ninguna duda el haber podido hacer las cosas bien y haber cumplido ese sueño de mi primera oportunidad en el fútbol del extranjero, aquí en Celaya, llegar y haber marcado esa diferencia que me permitió pues llegar a ustedes, ¿no? Después se fue Emilio, se fue Michel, se fue Hugo Sánchez, yo seguí acá en el equipo, después vino Pavón, otro jugador importantísimo, internacional, sí, con Honduras, el salto que tenía, la calidad, era un delantero que nos ayuda muchísimo. Vino el brasilero, se me escapa el nombre. Piñeiro. Después vino Piñeiro, después vino el otro brasilero, el extremo por izquierda, y vinieron muchísimos jugadores importantes, ¿no? Se los recibió, seguíamos jugando bien, la gente seguía ilusionada con nosotros, la gente nos respaldaba bastante, ¿no? Hasta que llegó un momento de decir, bueno, no me quiero ir, pero como profesional sea ese tipo de oportunidades, ¿no? A través de las buenas actuaciones hay equipos que se interesan en el jugador, no en uno, y eso se dio. De Tigres, interesarse en mí y el club en ese momento lo necesitaba, ¿no? Yo dejo Celaya aún no queriendo, ¿no? Quería permanecer por mucho tiempo, pero a veces también los sueños, las exigencias que uno tiene, siempre de aspirar a más, de estar en los equipos importantes del país donde uno juega, te lleva a que como profesional se tome ese tipo de decisiones, a veces con mucha nostalgia, ¿no? Que duelen, que te dejan marcado por todo lo bien que viví acá, el respaldo de ustedes, el cariño, el afecto.
pero son cosas que se tienen que dar, ¿no? Tigres en ningún momento había pagado tanto dinero por un defensa central, lo había hecho por un volante, por un delantero, pero nunca por un defensa central. Y en esa oportunidad Tigres no escatimó y dijo, no, los vale, voy a poner el dinero que tenga que poner, y ahí llega un arreglo con la institución y yo termino yéndome a Tigres, ¿no? Con un partido de despedida en Monterrey, que salí primero con la camisa del uniforme de Celaya y por debajo llevaba el uniforme de Tigre, y ya en la cancha me saqué la ropa de Celaya y me quedé con la de Tigre, que iba a ser mi nuevo equipo, ¿no? Pero realmente un gesto bonito, una alegría enorme. Mis compañeros me dieron esa palmadita de buena suerte, de que me vaya bien, pero con esa nostalgia, con ese sentimiento de decir, ahora son mis contrarios, sí. Ahora voy a competir con ellos por un resultado, ¿no? Pero eso es el fútbol, así que me tocó vivir esa experiencia bonita, un poco sentida, pero a la larga sabiendo que cumplí desde el día 1 que llegué aquí a Celaya y que pude retribuir con todo lo que me dio el pueblo, su gente, la hinchada, el dirigente, mis compañeros, dejar muy buenos réditos a la institución que me dio por primera vez la oportunidad de mostrar mis condiciones en el fútbol internacional, ¿no? Claro, y se da precisamente tu salida de Celaya, una ciudad que pues sin duda influye mucho en tu carrera, como bien lo dices, te abrieron las puertas aquí y de ahí surgieron otras oportunidades. ¿Cómo era tu vida cuando vivías en Celaya? ¿Qué acostumbrabas a hacer? Mira, Celaya creo que fue una ciudad propicia para mí, ¿no? Porque era pequeña, con lugares muy bonitos a sus alrededores. Soy muy gustoso de la naturaleza. Mi empleada, que todavía está conmigo, ahora en estos días que he estado acá, está conmigo. La llamé contenta, me sigue preparando los alimentos que me preparaba hace muchísimos años atrás, ¿no? Mamá Julia, que es mi madre, y hay un cariño, hay un sentimiento muy especial. Es más, ayer estuve en el pueblo de ella y hablando con su hija biológica realmente. Ella está en Estados Unidos y ella le preguntaba, ¿no? Mamá, ¿tú me amas a mí igual que lo amas a Iván? Sí, mi hija, yo te amo igual. ¿Ya? Entonces, son cosas bonitas, ¿no? Sí. Que sin ser mi madre, mira, el feeling, el cariño que hemos podido lograr ambos. Y eso, ¿no? O sea, de haber disfrutado Celaya en plenitud, su gente, de ir a los lugares cercanos, ¿no? Y poder vivir esa vida que por ahí a lo mejor cuando llegas a una ciudad grande es muy difícil, sí. ¿No? Pero creo que pude disfrutar en toda la extensión de la palabra Celaya, además porque era cerca, porque es una ciudad pequeña, todo estaba ahí y lo disfrutaba mucho, ¿no? Los fines de semana me iba al pueblo de ella y a comer carnitas y a comer los tacos, ¿no? La barbacoa, y disfrutaba mucho, eso me hacía muy feliz. A montar caballo, me fascina el montar caballo, y yo disfrutaba, ¿no? Entonces yo decía, no le puedo pedir más, la gente me quiere, las cosas me están saliendo bien, encajé muy bien en el equipo, la gente tiene ese reconocimiento hacia mí, y eso hace que tú te comprometas más, tengas mayor arraigo con la gente, porque ese es el fútbol. Realmente también viendo que uno como profesional y como extranjero ande bien, porque cuando las cosas no salen, las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Así que
Disfruté muchísimo y por eso digo, Celaya es mi casa. Eh, Cuando tenga la oportunidad de venir, voy a venir sin ningún problema. Hay muchos amigos, tengo familia mexicana, tengo una sobrina regia, tengo un sobrino cajetero, entonces imagínate lo bonito de esta profesión, ¿no? ¿En algún momento te pesó o te entró la nostalgia de estar lejos de tu tierra, Ecuador? Sin ninguna duda, claro. Acá me tocó vivir momentos duros, con pérdidas de familiar, queriendo estar allá y realmente la profesión no me permitió. Me tuve que consolar o contentar con un minuto de silencio, ¿no? Pero son gases del oficio, ¿no? Cuando la responsabilidad llama, cuando hay el trabajo, a veces queremos estar ahí, pero el trabajo no te da ese tipo de oportunidades, ¿no? Estando acá, falleció mi abuela de parte madre, me tuvieron que dar la mala noticia por teléfono, pedí permiso al club, no me permitió, justo estábamos en liguilla, me acuerdo, jugábamos en Monterrey con Rayados. Y allá en el Tecnológico, la organización del fútbol mexicano, pues, gratamente dio un minuto de silencio en memoria a mi abuela Rosa, fallecida, madre de mi madre. Y eso, ¿no? Pero quería estar allá, pero el deber me llamaba. Entonces, cosas como esa a lo que estamos expuestos como profesionales, pero eso a uno lo hace más fuerte, ¿no? Así que fueron momentos complicados, pero pude sobreponerme y mira, eso, más allá del sentimiento, más allá de que quería estar, no me quebró y mira, allá ese día conseguimos un resultado muy positivo y vinimos y lo sentenciamos acá en casa para poder llegar a esa gran final, ¿no? Sí. Precisamente tuviste la fortuna y la bendición de poder escuchar el himno nacional de tu patria en un mundial. ¿Qué significa como futbolista? No, mira, creo que jugar un mundial es la consagración de cualquier jugador en este planeta del fútbol. De ahí no hay una competencia que supere ese torneo. Y era uno de mis sueños. Lo pude lograr. Cumplí con mi nación. Pude estar dentro de todas las categorías infantiles, ser el jugador en mi país con mayor representación a nivel de selección. En Sudamérica hasta el 2022, el Mundial en Qatar, donde estuve como imagen, me contrató una empresa y pude estar en dicho Mundial, un país donde también tuve la oportunidad de jugar. Y en ese Mundial, un tal llamado Messi batió mi récord, ¿no? Después de 13 años, porque yo me retiré en el fútbol, de la selección, perdón, después de la eliminatoria de Sudáfrica, que estuvimos a 10 minutos de la gloria de poder decir presente a 3 mundiales consecutivos, Corea, Japón, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, ¿no? Ahí me retiré y después de 13 años Messi, que eso es el jugador que admiro, por su profesionalismo, por la calidad de jugador que es, por la diferencia que marca, batió mi récord, ¿no? En Sudamérica ya no era el número 1, Sí. ahora es Messi, yo soy el segundo, pero imagínate, ¿qué más le puedo pedir al fútbol, ¿no? Que el number one de este planeta fútbol haya batido mi récord y estar en esa lista de privilegio, ¿no? O sea, llegar a jugar 168 partidos con mi selección es un privilegio de poco, nunca pensé realmente jugar tantos partidos a nivel del mundo. Creo que estoy dentro de los 20 jugadores, puesto 16, 17,
en haberme puesto la piel de mi país. En mi país soy el número uno y son cosas que uno cuando empezó en esto uno no pensaba, ¿no? Tener tanta repercusión, cumplir ese tipo de hazañas, pero por eso el fútbol es tan bonito y tiene este tipo de oportunidades, ¿no? De poder llegar a ser el jugador en Sudamérica también con mayor partidos de eliminatoria, ¿ya? Llegué a jugar 72 partidos y ahora también un tal Messi casi bate mi récord, ¿no? Se despidió jugando para su selección, ganándole a Venezuela en Argentina, y no fue al último partido de esta eliminatoria que ya terminó en Ecuador a jugar con nuestra selección, donde Ecuador le ganó en Guayaquil con gol de Ener Valencia, nuestro goleador de la selección, que ahora volvió a Pachuca, de donde él salió para Europa, ¿no? Entonces son cosas que cuando uno empezó de decir, mira, voy a bater este récord, voy a tener esto, dirían, no, está loco, ¿cómo va a poderlo lograr, no? Pero por eso esta profesión es tan bonita que tiene este tipo de oportunidades y lo único que uno tiene que hacer es aprovecharla y a través de estas comparaciones, de estar con los mejores, de poder estar en este listado de jugadores de alto rendimiento, te da de que en algún momento hiciste las cosas bien, ¿no? Así que también contento por haber hecho lo que hice con mi selección, de ser reconocido en mi país y pues realmente no le puedo pedir más, ¿no? a esta profesión, que también digo, si volvería a nacer, no elegiría otra profesión, sino quiero seguir siendo futbolista, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un partido, Iván, del Mundial del 2006, que es entre Inglaterra y Ecuador, que por cartel ya de por sí era un cartel impresionante, la selección inglesa de Beckham, de Rooney, de Ferdinand, de todo este grupo de ingleses que marcaron también una época, ¿no? En Inglaterra. ¿Te costó mucho ese partido? De Lampard, de Gerrard, claro. O sea, eso te permite el Mundial, estar ahí, en la fiesta más grande, donde hay miles y miles de selecciones que quieren clasificar, pero solo clasifican 32, imagínate. Es un torneo durísimo y un poco egoísta, ¿no? Porque cuántas selecciones se quedan por fuera, pero solo asisten 32. Entonces, ahí te das cuenta del nivel de la categoría, que a un mundial van las mejores selecciones del mundo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de decir presente, liderándolas y haciendo las cosas bien. Ese partido en octavos, si en ese momento no hay un jugador con la pateada de David Beckham, que en ese momento era el mejor del mundo, nosotros hubiésemos seguido en esa Copa del Mundo. Pero lamentablemente nos tocó con Inglaterra y teniendo un ejecutor como Beckham, que realmente donde él decía ponerla, la ponía. Y ese gol de una falta que nunca existe, nos quedamos por fuera. Tanto así que el mismo Beckham, capitán de Inglaterra, con el cual cambiamos banderines, llegó a nuestro camerino a reconocer y a felicitarnos por la gran selección que teníamos, ¿no? Que habíamos o hicimos historia, no solo con haber pasado a octavos, sino ya desde inicio de grupo, pelear el liderato del grupo nada más y nada menos con el anfitrión, en ese entonces Alemania. Nosotros llegamos al tercer partido con 5 goles a favor, 0 en contra y 6 puntos ya clasificados. Y Alemania llegó en segundo lugar, siendo anfitrión. El profesor Suárez deja por fuera a varios de nosotros y yo uno de ellos, ¿no? Como capitán, y le dije, profe, déjame jugar, yo no sé si jugaré otro mundial. Con Alemania no se juega todos los días, es el dueño de casa. Vamos a pelearle mano a mano el primer lugar. No, ya estamos clasificados, Iván,
Ya de tanto insistirle me llevó a la banca porque no me tenía en cuenta ni para la banca. Pero son cosas que el fútbol te da ese tipo de oportunidades y terminamos perdiendo ese partido y Alemania clasifica primero el grupo y nosotros segundo, ¿no? ¿Tienes pensado venir el próximo año al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá? Sí, estoy invitado, gracias a Dios también, ya pude arreglar con una marca ya me contrató para estar en dicho mundial, así que imagínate, anteriormente lo hacía como jugador y ahora o como comentarista o como imagen, pero tengo la oportunidad de vivir la fiesta más grande de este planeta fútbol, ¿no? Qué bendición, ¿no? Todo lo que te ha permitido el fútbol vivir, tantas personas que has conocido. Si pudieras, a lo mejor, ya viendo en retrospectiva todo lo que es Iván Hurtado y todo lo que le tocó vivir, ¿le podrías dar algún consejo al Iván Hurtado que salió de 20 años de Ecuador con una maleta llena de sueños y venía a una ciudad sin ningún rumbo, pues una ciudad realmente desconocida porque ni Butragueño la conocía, ni nadie la conocía, una ciudad para experimentar? ¿Qué le podrías decir a ese joven Iván Mira, esa 20 pregunta años? me la hizo ayer mi sobrino, ¿no? Me dice, tío, Braulio, cuando viniste a Celaya tú conocías, ¿cómo así? Dijiste, ¿dónde me llevan? Pero cuando hay ese sueño, cuando uno quiere trascender, cuando uno quiere ser alguien, muchas veces no se pregunta dónde me llevan, ¿no? Sino decir, bueno, vamos. Y fue lo que hice, gracias a Dios, era mi sueño, jugar en el exterior, y, y me lo propuse. La idea era salir y no volver al país, era quedarme, vine a préstamo, que muchas veces salimos a préstamo y no hacemos lo necesario para que ese préstamo llegue a que sea una opción de compra y tú ya radicarte, quedarte tranquilo, ¿no? Todo ese tipo de cosas las puede lograr, pero ¿qué le podría decir, no? Que los sueños se cumplen cuando uno quiere trascender, cuando uno quiere ser alguien, cuando uno quiere dar lo mejor de sí para ayudar a la familia, para que papá, mamá esté bien, para que los hermanos puedan estar orgullosos de uno. Hay que hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? De saber que no nos cuesta nada soñar, que todo pasa por la mente, que cuando uno tiene un objetivo claro no hay nadie que te desvíe. Cuando tú quieres ser alguien en la vida, cuando quieres marcar una diferencia, cuando quieres tú lograr algo, ser jugador diferente, hay mucho sacrificio y muchas veces dejando de lado a la familia, no pudiendo estar con ellos en momentos importantes, que normalmente uno es lo que quiere, pero el fútbol es una profesión tan linda, pero a la misma vez muy sacrificada e ingrata. Y el consejo que yo puedo dar es que persigan su sueño, que no desmayen hasta poderlo conseguir, que depende de uno mismo. No hay obstáculo cuando tú estás claro y quieres ser alguien en la vida, cuando quieres trascender, cuando quieres ser un jugador ejemplo. Y sobre todo disfrutar, tener responsabilidades. No hay nadie que te quite esa ilusión, no hay nadie que te pueda decir no a ese sueño, porque el sueño no te cuesta nada, no lo tienes que comprar. Te nace en la cabeza, después creas un sentimiento de decir yo quiero ser un jugador normal, quiero ser un jugador que cumple, quiero ser un jugador diferente, quiero ser un jugador de alto rendimiento, quiero ser un jugador de élite. Eso te lo propones tú mismo, a través del sacrificio, de entrenarte bien, de demostrarle al técnico que eres mejor, de no solo cuidarte en la vida del entrenamiento, sino en la vida privada, de decirle no a la noche, no al alcohol,
entrenarte bien todo el tiempo, demostrar que en tu puesto eres el mejor, que el técnico tenga ese problema de decir, bueno, dentro de los centrales, ¿a quién pongo en mi posición? Este anda bien, el de acá anda bien, ¿qué hago? ¿Ya? Depende de uno. Pero sobre todo si tú quieres ser alguien el día de mañana en la vida. Pero si no quieres ser alguien en la vida o uno más, sales, tomas en la noche, no duermes bien, te da igual llegar al entrenamiento como no llegar, demostrarle al técnico que quieres ser titular, te da igual si pierdes una pelota o si erras o te hacen el gol. O sea, son cosas que el jugador diferente, el jugador de élite que quiere llegar allá no se puede dar ese lujo, ¿no? Y fue de la manera como pensé. Por eso creo que todo pasa por la mente y la mente tiene mucho poder. Y cuando tú dices algo y lo metes en el disco duro, no tengo la menor duda que lo logras porque ya lo pasaste por aquí. De esa manera me manejé. Fui exigente conmigo mismo, me cuidé, sabía que al otro día tenía que entrenar, dar lo mejor de sí y no conformarme con ser titular, sino en un partido, que el técnico no me saque nunca. Entonces, para mí eso es el fútbol que te lleva a la élite de que haciendo las cosas bien tengas el reconocimiento de la gente, que la gente te diga eres bueno o eres malo, que la gente te valore, que la gente te respete, que los clubes importantes te quieran, que llegues a la selección nacional, que llegues a jugar mundiales y que entres en la historia del lugar donde estás, de tu país a nivel de equipo, a nivel de selección, ¿no? O sea, todo depende de uno. Ahí no hay cuento que no, es que mi amigo me está invitando acá y me llevó a la... No, no, nadie daña a nadie. Depende de uno. Yo tuve mis cosas claras y sabía lo que quería y por eso llegué donde llegué, por eso triunfé y me di cuenta que era lo que quería, me di cuenta que era lo que me gustaba. Entonces, por eso llevé una vida ordenada, tanto afuera como dentro de la cancha, y eso me ayudó para llegar a conseguir todos mis sueños y los logros que alcancé, y por eso digo, si el día de mañana vuelvo a nacer, no escogería ninguna otra profesión, sino volvería a ser futbolista, ¿no? Actualmente, Iván, pues ya te retiraste, ya mucha gente nos pregunta y tiene la duda de cómo es un día en tu vida hoy en Ecuador. No, la verdad que me gustaría jugar de nuevo al fútbol porque siendo profesional tenía más tiempo para mí. Ahora que ya no juego, la verdad, no hay momento a veces de descanso por un compromiso, otro, el programa, las invitaciones, eventos de partidos de exhibición, de leyenda, a veces internamente te toca salir del país, o sea, es una cosa que en su momento uno la piensa y uno dice, no, bueno, ya me retiro del fútbol y voy a descansar, voy a tener más tiempo. En mi caso es todo lo contrario, ¿no? Pero es lo que se sembró, es lo que uno logró a través de esta linda profesión y mientras se pueda, encantado de la vida, ¿no? Pero ahorita estoy trabajando en el canal más importante que tiene el fútbol ecuatoriano, que tiene los derechos de televisión, como es el canal del fútbol. Ahí estoy en 2 programas, La Banda de 7 a 9 y el otro de 9 a 10, Fútbol Diversión, ¿ya? Estamos ahí siendo analistas, comentamos sobre las fechas del torneo local, ¿no? Pero siendo mesurado, siendo objetivo, no tampoco como esos periodistas malos, malintencionados, porque nunca estuve de acuerdo en eso, más allá de que uno en lo deportivo se puede haber equivocado, y sí está bien aceptar una crítica, uno no se incomoda, pero ya cuando hay ese tipo de periodismo que se te quiere meter en tu casa, en la vida privada,
en todo lo que tú haces tampoco, no fui enemigo de eso, pero contento con lo que estoy haciendo ahora. Me habían invitado ya desde hace muchos años, pero había gente que no era de mi agrado y ahora el proyecto yo lo llevo a cabo y estamos con gente de fútbol, con dos grandes periodistas, uno es varón, otro es una chica, y la verdad que disfrutando del mundo de fútbol comentario, pero sin señalar a nadie, sin matar a nadie como normalmente lo hacen muchos periodistas, ¿no? Pero disfrutando también y pudiendo también contribuir con esos ejemplos, con gente que sí realmente jugó al fútbol y sabe cuando un jugador erró, por qué erró, con qué borde le pegó, ¿no? Que muchos periodistas no lo saben porque no tuvieron la oportunidad de jugar como nosotros, ¿no? Entonces, eso, tratando de en lo posible de poder disfrutar de la familia cuando se puede, de mis tres amores que tengo, que son los seres más divinos que tengo, mis niñas, y pues eso. Iván, pues hemos tenido una agradable plática contigo, hemos llegado al fin de esta entrevista, nos pusiste ya al tanto de tu vida. Finalmente, pues para concluir, gracias a ti vivimos una de las épocas más grandes en la historia del fútbol de esta ciudad, donde a diario la gente se acuerda, a diario nos llegan mensajes acordándose de ti, de tu paso por Celaya, del equipo en general. Pero si pudieras reunir a toda esa gente que fue parte de esta anécdota, si pudieras reunir a lo mejor a Enrique Fernández, que en paz descanse, a Juan Manuel Álvarez, a tantos aficionados que ya también ya partieron de este mundo, que todavía siguen por ahí, muchos otros apoyando al equipo, ¿qué mensaje pues de agradecimiento les darías? Mira que me haces esa pregunta y la piel se me pone de gallina. ¿Qué le puedo pedir? Imagínate, a un grupo que me acogió, que me dio la oportunidad de brillar en mi primera experiencia internacional, siendo muy chico, un técnico que me apoyó mucho, que en paz descanse, el profesor Juan Manuel Álvarez, a un presidente que confió en mí como el señor Fernández, ¿no? A una hinchada que siempre ovacionó mi nombre y yo veía que cuando agarraba la pelota la gente me gritaba y se emocionaba, o sea, eso no tiene precio, ¿no? A un grupo de compañeros que pudieron ayudarme a cumplir mis sueños acá, a yo crecer como profesional, ¿no? Y a un pueblo que me acogió desde el primer día que llegué, ¿no? Yo creo que no hay palabras para definir en cuanto a tu pregunta, pero sí con la alegría de haber podido retribuir toda esa confianza que me dio todas las personas que mencioné, ¿no? A la cabeza el señor Enrique, después el profesor, mis compañeros y la hinchada, todo un pueblo que siempre confió en mí y depositaron ese respaldo, porque así lo viví partido a partido cuando yo jugaba acá, ¿no? Y que esa confianza desde hace muchos años, ahora que hay la oportunidad de estar acá y cuando me encuentro con la gente de esa época, me dicen lo mismo, ¿no? O sea, es bonito, por eso siempre hay que hacer las cosas bien para que la gente se quede siempre con los mejores recuerdos. Y gracias a Dios pude hacer las cosas bien y calar tan adentro de toda la gente celayense que hoy por hoy en la calle el que me reconoce me demuestra esa alegría, ¿no? Iván, pues te agradecemos mucho que hayas venido a nuestro programa. Esperamos que sigas disfrutando de esta ciudad de Celaya, que siempre será tu casa y siempre serás recibido con los brazos abiertos, y que Dios te bendiga y te cuide siempre.
No, a ti por la oportunidad de estar en este lindo programa Recuerdos. Y valga la redundancia, imagínate de qué estamos hablando, ¿no? De lo ya vivido, de esos recuerdos que a uno se le viene a la memoria y realmente quisiera vivirlos de nuevo, ¿no? Felicidades, espero que sigas teniendo mucho éxito en este programa, que puedas invitar a otros actores también que fueron importantes de esta gran hazaña y pues que la gente te siga respaldando, ¿no? Agradecerle a todo el pueblo de Celaya por el recibimiento, esperando que sigan apoyando al equipo. Este tipo de situaciones se da mucho en el fútbol, pero hay un gran proyecto, ¿no? Hay una muy buena estructura que eso le tiene que dar tranquilidad porque se está pensando a futuro. Hay un gran dirigente muy joven celayense y ustedes tienen que apoyarlo, ¿no? No solo los programas radiales, televisivos, sino todo el pueblo en general, el que vende el taco, el que vende las gorditas, el que tiene la ilusión de ver a su equipo el día de mañana en la primera del fútbol mexicano, como en su momento estuvo, poder apoyar, ¿no? De eso se trata el fútbol. Está haciendo bien las cosas, tiene muchos sueños. Pude hablar con el presidente y tiene las cosas claras para esta institución. ¿Vas ¿Ya? a ir al rato del partido? Me han invitado, ahí voy a estar, por primera vez voy a tener la oportunidad de estar. He venido en otras ocasiones, pero me he tenido que ir antes. Pero ahora voy a estar ahí hinchando ya por mis queridos toros, esperando que esta tarde y noche le vaya bien, que estoy seguro que así va a ser y todos podamos salir felices y contentos, ¿no? Pero sobre todo agradecerle a todo el pueblo de Celaya por haberme hecho propio y pues así lo siento, así que por eso me atrevo a decir que esta es mi casa, ¿no? Gracias a ti por la oportunidad, pues, y un saludo a todos, ¿no? Recordar es volver a vivir. Muchas gracias y buenas tardes. A ti. Adiós.